8 de la mañana, 8 de la mañana con 25 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Vamos a dialogar a continuación con la abogada María del Carmen González Cabal. Tenemos que decir de nuestra entrevistada que es embajadora del Servicio Exterior Ecuatoriano, es abogada en Derecho Marítimo y Relaciones Internacionales, además de empresaria. A lo largo de su carrera ha representado al Ecuador en Austria, Brasil, El Salvador, Argentina, Nicaragua y ante el Reino de los Países Bajos. También, pues, últimamente en el gobierno de Lenín Moreno fue embajadora en las repúblicas de Serbia y Croacia, con sede en Budapest, Hungría, y se jubiló hace poco después de más de 42 años de servicio en la carrera diplomática. Abogada, entiendo que usted es hermana de nuestro gran amigo, compañero y paisano Gustavo González Cabal, ¿verdad? Muy buenos días, amigos de Radio Atalaya. Es un gran placer estar con ustedes. Un saludo especial para la radio audiencia. Sí, efectivamente, mi hermano Gustavo es yo sé que es un amigo muy querido de Radio Atalaya. Él es mi hermano. Un saludo para él también. Bueno, oiga, a propósito de lo que está ocurriendo entre Ecuador y México, ¿verdad? Por ahí sale el gobierno de Nicaragua rompiendo relaciones diplomáticas con Ecuador, cuando esto ya había ocurrido hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Pero queremos, antes que usted nos defina lo que ocurre entre Ecuador y México, ¿qué le parece la decisión tomada por el gobierno de Daniel Ortega? De Daniel Ortega, esa era una relación ya extremadamente disminuida, no teníamos embajada allá ni ellos acá, y por lo tanto, pues fue una oportunidad que usó Daniel Ortega para demostrarse, para mostrarse ante el mundo, pero ya la relación estaba bastante disminuida o minimizada o terminada. Es una pena porque los nicaragüenses son personas maravillosas. Pero bueno, ahora vamos a hablar de Ecuador-México, ¿verdad? Sí, pero antes que nada, usted fue embajadora del Ecuador en el tiempo del gobierno de Enrique Bolaños, ¿verdad? Correcto. En ese tiempo, ¿qué pasaba con Daniel Ortega? ¿Él era también parte adherente o respaldaba a Bolaños o era un opositor? No, Daniel Ortega pues nunca ha dejado de tener poder en Nicaragua después del triunfo de la Revolución Sandinista, y cuando no estuvo en el gobierno tenía una bancada en la Asamblea Nacional, una bancada muy importante. Entonces, bueno, no era parte del gobierno de Bolaños, por supuesto que no, y estaba en la oposición. Era, era un momento cuando había un mejor manejo, un balance de poderes en Nicaragua. Le cuento que en las iglesias ecuatorianas, y esto lo hablo pues porque lo he escuchado. Cuando se inicia la misa, los sacerdotes, entre otras cosas, dicen para que cese la persecución de la iglesia en Nicaragua, de la iglesia en Nicaragua. ¿Qué tan grave es la persecución que hace Daniel Ortega a la iglesia católica en general? Es terrible. Hay sacerdotes presos. En fin, Nicaragua es una dictadura, no nos perdamos. Entonces, una dictadura implica muchas cosas, no solamente contra la Iglesia Católica, sino también contra los organismos internacionales. Por ejemplo, el gobierno de Daniel Ortega irrumpió en las oficinas de la OEA. Entonces, él está rompiendo relaciones diplomáticas con el Ecuador porque el momento es oportuno para ganar notoriedad. Pero eso es todo. Correcto, estamos dialogando con la abogada María del Carmen González Cabal. Ella es embajadora del Servicio Exterior Ecuatoriano. Continúa esta entrevista con más preguntas nuestro compañero Julio Ayala Serra. Adelante, Julio. Gracias,
abogada María del Carmen, qué gusto de saludarla. Soy muy amigo de su hermano, a quien yo lo he llamado el cabalmente peligroso González, porque los González, hay un dicho que el González entra cuando uno sale, entonces yo he dicho que como es cabalmente peligroso, ¿no? Bueno, luego de esta introducción, preguntarle, ¿se justificaba por parte del Ecuador invadir la embajada mexicana luego de las provocaciones del presidente AMLO, del señor López Obrador, más claro, de haber intervenido no solamente en los asuntos internos, sino no haberle hecho caso a la demostración que le hizo el Ecuador de que el señor Glass no era perseguido político, sino un delincuente perseguido? Después de todo eso, y después de que el señor López Obrador lo declarara, le diera el asilo político como que si fuera un perseguido político, después de todo eso, ¿se justifica el accionar del gobierno ecuatoriano ingresando a la embajada de México? Bueno, yo debo decir, he sido presentada ahora como embajadora del servicio exterior, que sí lo soy, pero estoy en servicio pasivo. Es importante y por eso tengo libertad de expresión. No tengo los límites que establece la discreción necesaria de un diplomático que está en servicio activo. Luego, pues, yo voy a comenzar diciéndole que nada peor en un país que la impunidad. La impunidad es lo que lleva a los países a estar en una situación de colocarse al borde de ser un estado fallido. Entonces, el combate a la corrupción, el combate a la impunidad es algo extremadamente necesario. En tal sentido, en las circunstancias que el Ecuador se encuentra, debió mediar una campaña internacional con todos los elementos que han rodeado las circunstancias especiales por las que tiene el Ecuador para que ningún país pase a ser santuario de la corrupción. Esto, a modo general, esto debió haberse realizado y entiendo que no fue hecho. Esta campaña internacional tenía que haber sido hecha ante los organismos internacionales y también de forma bilateral con todos los países involucrados. Pero las cosas siempre llegan después. Yo debo decir, estaba organizando mis ideas y he rotulado este impasse con el nombre de víctima a victimario. ¿Por qué? Porque el señor presidente de México, con esa facilidad que tiene para hablar de una forma incoherente de temas, de asuntos internos de terceros países, lo cual es una violación de un principio básico del derecho internacional, que no se puede meter en asuntos de terceros países y lo ha hecho en reiteradas ocasiones, ¿sí? Con varios países. Y todos han reaccionado de una manera u otra, pero siempre guardando el marco básico de las normas del derecho internacional que para el Ecuador son fundamentales. El Ecuador ha sido siempre un país cumplidor del derecho internacional porque es su mejor herramienta en el concierto internacional. Entonces, yo hablo de víctima a victimario porque el señor eh, fue provocador, tuvo injerencia en asuntos internos, en el análisis de, las reuniones bilaterales que tuvieron aquí en el Ecuador para tratar la situación especial del invitado que tenían ya dentro de la Embajada de México, que a la sazón pues no tenía ninguna estatus diplomático dentro de la embajada. El Ecuador pues hizo sus explicaciones y el señor AMLO fue tan provocativo que dijo lo que dijo sobre la muerte de Fernando Villavicencio y bueno, acusando en otras palabras al presidente Noboa de tener algún vínculo o algún interés específico en particular en el asesinato del señor Villavicencio, lo cual es una barbaridad. Pero hasta ahí el Ecuador era víctima.
¿En qué momento pasa a ser victimario? En el momento en que irrumpe en la embajada. Porque el Ecuador usó la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas para expulsar a la embajadora. En su derecho usó el artículo 9 de la Convención de Viena, de la cual México y Ecuador somos parte, y que es el instrumento fundamental del sistema internacional. Y después irrumpe en la embajada y violenta el artículo 22 y no hay justificación para eso porque la Convención de Viena no admite excepciones. La Corte Internacional de Justicia ya se ha pronunciado al respecto. La OEA ya se pronunció al respecto e inclusive los países de nuestro continente se habían obligado a no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. Entonces, bueno, ¿qué hacer ante las circunstancias? Yo pienso que esa misma campaña internacional que antes yo lo llamé que tenía que ser preventiva, ahora va a tener que ser reactiva. Y lamentablemente las cosas, todo lo que se hace de forma reactivo no tiene el mismo impacto, pero tiene que hacer, tiene que trabajarlo, indudablemente. Esa es mi respuesta y como digo, el chapeau, el nombre que yo le doy a este impasse es de víctima a victimario, porque la comunidad internacional de forma inequívoca se ha manifestado en contra de la violación de las inmunidades propias de la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas. Pero debemos hacer hincapié en una cosa en esa campaña que usted muy bien la manifiesta y que, con la que yo estoy plenamente de acuerdo, una campaña reactiva ahora, ya no es preventiva ni promocional, sino ya reactiva. Debemos hacer hincapié en que el señor presidente de México, violando también disposiciones de los acuerdos de Viena, declara perseguido político y da asilo político a un delincuente sentenciado. Debemos hacer hincapié en aquello. Por supuesto, porque la Convención de Caracas es muy clara. La Convención de Caracas del año 1954, de la cual Ecuador y México somos Estados partes, dice claramente que no es lícito conceder asilo a personas que en el momento de que solicite el asilo se encuentre inculpado o procesado ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o que estén condenados por tales delitos, o que, que no ha cumplido las penas ya establecidas por los tribunales competentes. Esas personas que han buscado asilo en esas embajadas, las embajadas tienen la obligación de entregar al gobierno local al personaje que ingresó y que tiene que cumplir penas ante los juzgados locales, ¿no? En Pero, realidad, doctora, pero ahí hay una contraposición, ¿no? Porque por un lado declaran esto que usted acaba de leer, y por otro lado se dice que es el país el único que puede calificar si se da o no, si es perseguido político o no. Entonces, ¿en qué mismo quedamos? Yo mañana el Ecuador ve que el señor Fito, por ejemplo, el delincuente, se mete en la embajada de algún país que tenga mucha afinidad con ellos y se declara perseguido político también. Y entonces nosotros tenemos que aceptar que el presidente de ese país lo declare perseguido político, aunque se sabe que no es un perseguido político. Si esta cosa continúa así, dentro de poco las embajadas van a estar llenas de delincuentes, pues, porque es cuestión de ir a un país que esté de acuerdo con mi ideología o con mi forma de pensar para meterme allí y declararme perseguido político. ¿Puede seguir esto así vigente? ¿No hay una contraposición entre lo de Caracas y lo de Viena? en realidad no lo es. En realidad no lo es porque
Lo uno tiene que ver con el asilo propiamente y la Convención de Viena es lo que maneja cómo funcionan todas las embajadas, todos los privilegios y las inmunidades que da un país, el Estado que recibe al Estado que es recibido. En realidad no hay contradicción, pero como digo, nosotros nos encontramos en una guerra interna, ¿verdad? Y en una guerra interna no puede justificarse abrir un frente que ya es internacional. Pero sí, como repito, eh, esa guerra interna nos obligaba a nosotros a hacer un frente de demostración o de información adecuada de qué está detrás de cada cosa, ¿no? Y para eso tiene que valerse el Estado de lo que ya invirtió durante años, que es el servicio exterior profesional. O sea, no puede hacer caso omiso, no debe hacer caso omiso, porque para eso ha hecho una inversión de años, ¿no? Usted entiende lo que yo le estoy queriendo decir. Así es. Alcides, continúe con el diálogo, por favor. Claro que sí, las 8 de la mañana, 41 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con la embajadora María del Carmen González Cabal. Embajadora, se ha dicho en esto de reconocer los errores de ambos y ambos, que México es tan culpable por haber asilado en la embajada en Quito a un sentenciado por la justicia ecuatoriana, pero Ecuador también es culpable por haber detenido a un sentenciado en un reducto inviolable como una embajada. En esas condiciones, para ser justo, ¿quiénes recibirían las sanciones? ¿Los dos o ninguno de los dos o uno u otro? ¿Cómo podríamos entonces definir este mecanismo de sanciones? Mire, el tema va a ser tratado en la Corte Internacional de Justicia. Esto no es un asunto que se va a resolver ahora. Esto va a tomar seguramente años. Y yo puedo vislumbrar que la Corte se va a ratificar en los principios básicos de la inviolabilidad de la Convención de Viena, del artículo 22. Se va a ratificar porque ya se ha ratificado en el 2020, o sea, ya hay precedentes, pero al mismo tiempo va a convocar al diálogo de los países. Eso yo estoy segura que más adelante pueblos hermanos con intereses comunes, con una larga historia de amistad y de lucha conjunta por tener similares problemas y por ser latinoamericanos, esto va un día a tener y un fin que va a limar todas estas asperezas que obviamente este momento nos han dejado como país en muy mal predicamento. Ahora, se ha dicho que hoy México va a acudir ante la Corte Internacional de Justicia por el ingreso de policía ecuatoriana en su embajada en Quito, pero a la vez la OEA se va a reunir mañana a petición de Ecuador para tratar el mismo tema. ¿Por qué hay dos instituciones que están tratando un solo tema? ¿A qué jurisdicción acudirán ambas? ¿O a qué jurisdicción acudirán instintivamente otras que puedan accederse? Finalmente, ¿cómo vamos a quedar? Porque la OEA dirá una cosa, la Corte Internacional de Justicia dirá otra cosa. ¿Cómo vamos a definir entonces este problema según usted, pues, abogada? Bueno, son dos instituciones diferentes. La Corte Internacional de Justicia es eminentemente jurídica y la OEA se basa en la juridicidad, pero continental. La otra es internacional, mundial. Y la OEA se basará en temas jurídicos, pero también en temas políticos. Me alegro que el Ecuador haya sido propositivo y haya llamado a la reunión. ¿Sí? Que se haya adelantado porque el Ecuador tiene que explicar por qué dejó de ser víctima para ser victimario, ¿no? Es muy claro, o sea, no es que ingresó a a la embajada sin que haya mediado razones. Pero yo
si usted me lo vuelve a preguntar, claro que estoy muy clara, muy segura que la Convención de Viena no tiene excepciones y nosotros somos parte de la Convención de Viena y las convenciones y el derecho internacional público es la mejor herramienta para los países pequeños en su lucha o en sus relaciones internacionales. No hay dudas. Ahora, hay una incertidumbre por parte de ecuatorianos que tienen intereses de diversa índole en México y de mexicanos que tienen también los mismos intereses que en Ecuador, estudiantes, empresarios, políticos, hasta deportistas, futbolistas, etcétera. Entonces, hay una incertidumbre por esto de las visas, por esto de los permisos, de las nacionalizaciones, etcétera, etcétera. Cuando hay una controversia de este tipo en donde cada uno declara que va a cerrarse, ¿verdad? Los núcleos diplomáticos o las embajadas rompen relaciones y se cierran las embajadas. ¿Y cómo queda el ciudadano que necesita de estos trámites diplomáticos y administrativos? ¿Cómo podría, qué podría ocurrir en estos casos, abogada González? Bueno, en realidad los ciudadanos son los más afectados en su rutina diaria. Sin embargo, por ejemplo, Ecuador debe designar en México qué embajada de un país hermano puede asumir Funciones. sus trámites, ¿no? Eso le puede ayudar a alguna embajada de un país amigo como ya se ha hecho, ya ha ocurrido otras veces en otros casos. Y México me parece que ya anunció que esos trámites serían realizados en embajadas de países cercanos. ¿No? Entonces, pero posiblemente también designe, yo pienso que designará alguna embajada de un país amigo que cubra las cosas más elementales, que los apoyen en asuntos elementales que tienen que ser resueltos, porque siempre quedan cosas pendientes. Abogada, el Ecuador ha manifestado que para tomar esta decisión de la presencia policial en la embajada mexicana en Quito, ¿verdad? Se tuvo que acopiar de información de inteligencia que señalaba que México iba a mandar a un carguero a Quito con la finalidad de recoger al sentenciado que estaba en esa embajada, que lo iban a llevar en un carro diplomático. ¿Es un argumento de peso eso como para haber procedido como se procedió? Bueno, eso, ¿qué le puedo decir? Para mi modo de ver, hay muchas palabras sueltas que he escuchado en las declaraciones oficiales, habían escuchado tal palabra, tal frase, tal otra. Yo creo que, por ejemplo, Inglaterra nos dio un ejemplo de cómo, claro, Inglaterra no es parte de nuestra región, no es parte de la Convención de Caracas, pero sí es parte de la Convención de Viena y de todos modos, el derecho de asilo es un derecho eminentemente latinoamericano, pero también tiene su impacto o está regulado en el derecho internacional en general. Entonces, Inglaterra, ¿qué pasó? Necesitaba al señor Assange, querían la prisión del señor Assange y esperó hasta que un día cambien las circunstancias, cambie el gobierno nacional de Ecuador y un día el señor Assange fue invitado a dejar la embajada y el momento en que dejó la embajada fue aprendido. Entonces, pues ese es un ejemplo de cómo se puede actuar, de cómo se pueden llevar los problemas sin entrar a violentar normas internacionales. Pero ahora ya está hecho, ahora ya está hecho. Entonces, ahora tiene Ecuador que afrontar lo que se viene. Me alegro mucho que Mauricio Montalvo, nuestro embajador, excelente embajador ante la OEA, eh,
esté manejando esta reunión, que seguramente viajará la canciller también, eh, esta reunión que ha sido convocada en, en la OEA. Es lo que yo le puedo decir. Abogada, he escuchado a lo largo de las últimas horas y también he leído, hoy día casualmente estaba escuchando medios argentinos leer y analizar culpando al Ecuador, como algunos países también han culpado, porque decían que era una cosa horrorosa que nunca había ocurrido, que un país incursione en una embajada para llevarse preso a un sentenciado. Entonces, pero no habían dicho la otra parte, que la que queremos escuchar los ecuatorianos. Hubiesen dicho ellos, sí, porque allí estaba recluido un sentenciado por la justicia ecuatoriana. Entonces, ¿a qué voy con la pregunta que le voy a hacer? Si esta es una especie como de controversia, podríamos llamar guerra diplomática, así, bajándole un poquito las revoluciones, una guerra diplomática. ¿Por qué nosotros, verdad, en esta guerra diplomática, en donde se mete la guerra de la comunicación, la guerra informativa? Nosotros tenemos que contrarrestar los medios de comunicación. El gobierno nacional tiene que contrarrestar esta parcial visión con la que se está viendo el hecho ocurrido el viernes en la noche en Quito, para también ir a todos los estamentos de la comunicación en América Latina y decir nuestra verdad para que seamos escuchados. ¿No le parece que también debemos aplicar una especie como de trabajo, de comunicación para un poco contrarrestar la visión parcial que se tiene de este hecho? Sí, esto es lo que yo le llamé desde el inicio la campaña internacional. Tiene que hacerlo, indudablemente. País por país, yo estoy segura que ya nuestros embajadores deben estar en cada una de las cancillerías donde están acreditados y espero que vayan a las concurrencias también, países donde son concurrentes, para hacer una explicación de lo ocurrido. Porque el gran problema es que la violación del artículo 22 de la Convención de Viena eh, no va a ser aceptado por nadie porque no tiene excepciones. Este es un tema que ya ha venido estando en debate en el concierto internacional, no es nuevo, pero la conclusión fue que, que tiene que estar inamovible porque caso contrario, cualquier pretexto interno puede llevar a la violación de la convención. Entonces, este no es un pretexto, aquí hay sentencias ejecutoriadas, pero tuvo que haber sido manejada en forma preventiva, no en forma reactiva. Las 8 de la mañana, 52 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos entrevistando a la abogada María del Carmen González Cabal, embajadora de carrera de nuestra República. Las últimas preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias. Doctora González Cabal, ¿cree usted que lo que está pasando tenga algo que ver con las elecciones en México y con la consulta popular en el Ecuador? ¿Tiene algo que ver esto? No lo podemos soslayar, no podemos dejar de ver lo que detrás de cada acción de estos, de los presidentes candidatos, porque pues por interpuestas personas, tiene que haber un cálculo político, indudablemente. Vamos a ¿Qué ver hubiera, qué sí, reacciones tendrá en cada uno de los países. ¿qué Vamos hubiera a ver. pasado, doctora, si al presidente Noboa le sucedía lo que pasó con la arquitecta Duarte, que estando refugiada en la embajada de Argentina, de repente apareció en Buenos Aires, ¿no? ¿Qué le pasaría al señor Noboa con su gran campaña a favor de la consulta? Eh, hubiera sido un hazme reír porque ya se le escapó Fito, ¿no? Ahora que se le escape también Glass, como se escapó la señora Duarte, ya creo que para Ecuador sería terrible una situación de esas, ¿no? Yo le pregunto a usted más bien, hubo con el caso de la señora Duarte, que tenían elementos similares y que también estaba entrando a un santuario diplomático. Hubo una campaña internacional preventiva con las embajadas, con las organizaciones internacionales, no hubo nada.
lo que estaba frente a la embajada de Argentina era un carrito policial que no podía hacer nada, no fue un cerco que tenía presión, porque la señora eh, no había recibido asilo inclusive. La señora era una invitada, tenía un estatus inexistente en el derecho internacional, pero hubo una tibieza, una... No fue manejado profesionalmente, fue hecho todo tan que, como dicen, se dice en portugués, empurrado por la barriga. O sea, no no es algo que está pensado, no está trabajado con la cabeza, no está trabajado con profesionalismo, empurrado por la barriga, sigue como va solo, camina solo. Entonces dejar hacer, dejar pasar. Entonces estamos en el país de la impunidad. Y eso Doctora, no puede ser. sí, se puede decir, por ejemplo, que el presidente mexicano en alguna forma favorece a los líderes del narcotráfico y el del Ecuador los combate. Le pregunto esto porque usted seguramente es una mujer muy bien informada y sabe lo que pasó con el hijo del Chapo cuando, estando ya detenido, el presidente ordenó que lo liberen. Seguramente usted también sabe cuando iba a la caravana presidencial y el presidente ordenó detenerla para bajarse y abrazar a la mamá del Chapo. Usted también seguramente conoce las fotos que existen con el Mayo Zambada y el gobernador de Sinaloa muy bien en una comilona. Usted también seguramente conoce de que en cambio acá en el Ecuador el presidente Noboa ha declarado la guerra al narcotráfico. Hay una especie de contraposición en teoría. Allá se beneficia en alguna medida al narcotráfico y aquí se lo combate en estos gobiernos, me refiero, no en términos generales. ¿Hay algo de eso o definitivamente son subjetividades? Yo no quisiera hacer un señalamiento sobre cuáles son las circunstancias de un tercer país, cómo es el tratamiento interno. Yo sé que estamos hablando de un presidente, vamos a decir, irresponsable, para darle un tono muy elegante. Eh, realmente él dijo que mejor serían abrazos antes que balas. Entonces, todas esas fotos que usted me dice, pues son congruentes con esos abrazos que él dice dar, ¿no? El mundo, América Latina, está lamentablemente presa de este negocio ilícito de las drogas y se necesita acción dura por parte de todos, porque este es un problema internacional que por un lado hay productores y por otro lado hay consumidores. No podemos dejar de verlo. El combate tiene que ser de los dos lados. O mejor, sincerémonos y legalicemos. Entonces sí, le estoy diciendo algo que puede ser ofensivo para muchos. Y muchos pueden estar en contra, pero lo que voy es que esto es un combate de todos. Porque todo, o sea, es cuando hay consumo, cuando hay demanda, siempre va a haber oferta. Y lamentablemente nuestro país de paz ha pasado a estar, a ser prácticamente arrasado por las mafias. Vivimos un estado de inseguridad muy grande. Y fundamentalmente por los carteles mexicanos, ¿no? Correcto, Fundamentalmente por los carteles mexicanos. Dígame una correcto. cosa, doctora, usted con su experiencia jubilada del servicio exterior, ¿estos temas se agudizan o generalmente se minimizan y se llega a arreglos diplomáticos? Bueno, yo pienso que nada es eterno y que tiene que llegarse a un entendimiento. Posiblemente Pero, va a demorar. Pero Correa dice que esto puede dar lugar hasta una guerra. ¿Usted cree? No, no creo, no lo creo. Una guerra no creo.
pero, pero sí es, usted ha visto cómo ha sido la reacción mundial, con excepción creo que de El Salvador, que Nayib Bukele se opinó favorablemente, porque claro, se trata de un sentenciado, de un reo, ¿no? Pero el resto, pues la comunidad internacional, la comunidad europea, todo el concierto latinoamericano en general, todo ha sido contrario a la acción del Ecuador. Muchas gracias, doctora González Cabal. Muchos saludos para su señor hermano, a quien lo recuerdo siempre con mucho cariño y mucho respeto. Muchas gracias por su participación muy orientadora en estos temas. Muchísimas gracias, ha sido un gran placer estar con ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Alcides, por favor. Mañana, 9 de la mañana, ha sido nuestra invitada, la abogada María del Carmen González Cabal, embajadora de carrera de nuestro país.